Él es Stephen Kisle. A las niñas pequeñas a veces no las diferenciaba de los niños. Sentenciado 2 veces por pederastia. Eso era un problema. ¿Tocó a jovencitas en el área de los pechos? Sí. Durante casi una década tras su primer arresto por abuso de menores, llevó el hábito de sacerdote católico. Vestía zapatillas deportivas, usaba una camisa con el cuello de cura, barba poblada y cabello despeinado. No era el típico sacerdote viejo y calvo. Comenzaba la década de los 70 aquí en la iglesia y escuela de Saint Joseph en Pinole, California, donde Kisle, tan popular entre los niños que era apodado el flautista de Hamelin, destrozó la inocencia de muchos de esos niños. Niños como Kathy Thompson, quien afirma haber temblado de temor cuando Kisle se le acercaba. Le gustaba besar en los labios y con la lengua. Le gustaba poner la mano bajo nuestra falda y a algunas les hacía cosquilla. A mí me pellizcaba. En 1978 declaró no lo contendere al cargo de abusos aquí en Our Lady of the Rosary cerca de Oakland y fue sentenciado a 3 años de libertad condicional. Se apartó de la iglesia, se sometió a terapia y pidió permiso a la jerarquía para dejar el sacerdocio. Parecía un caso sencillo para expulsión. Un sacerdote sentenciado por pederastia en un caso público pedía ser liberado inmediatamente de sus votos. Pero el Vaticano no se deshizo de Kisle sino hasta 6 años después. El tortuoso proceso fue documentado en una reveladora serie de cartas entre el obispo superior de Kisle, John Cummings, y la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma. En junio de 1981, Cummings exige que Kisle sea expulsado por tomarse libertades sexuales con niños de entre 11 y 13 años. Noviembre del 81. La congregación pide más información. Una semana después, Ratzinger asume el mando de la congregación. Febrero del 82. Cummings advierte a Ratzinger de un escándalo. Marzo del 82. La congregación responde: nada que informar. Septiembre del 82. Cummings escribe de nuevo. Octubre del 82. La congregación responde de nuevo: nada que informar. El padre Thomas Doyle, experto en asuntos de la iglesia, es ahora defensor de una de las víctimas. Este pareció un tema crucial y urgente para el obispo Cummings en el momento. El hecho de que continuara enviando cartas sin contar con el número de llamadas telefónicas que debió haber hecho. A lo largo de todo el proceso, Kisle siguió siendo sacerdote, aunque se le prohibió trabajar en una parroquia, una decisión que protegió a los niños pero no redujo el empeño del obispo de expulsar formalmente a Kisle de la iglesia. Finalmente, tras 4 años de retardo, una respuesta de Ratzinger: su decisión: dilatar aún más. La carta de Ratzinger recomienda consideración cuidadosa que requiere mucho tiempo. Y si bien reconocía la grave significación del caso, decía que también era necesario considerar el bien de la Iglesia Universal. Estoy decepcionada de él. No puedo creer que dejara pasar eso y pensara no hacer nada por el bien de la iglesia. ¿Y el bien de los niños? Es tan culpable como Kisle. Igual de culpable. Kisle siguió siendo sacerdote 1 año y medio más antes de que Ratzinger le permitiera colgar el hábito. ¿Por qué tardó tanto? El Vaticano afirma que las manos de Ratzinger estaban atadas por una orden general dada por el Papa Juan Pablo II que prohibía expulsar a sacerdotes de menos de 40 años. Kisle tenía 38. No tenía edad suficiente para satisfacer la política del Papa para la época. Y vieron eso como más importante que la urgencia de la situación, que requería apartar o al menos expulsar a un conocido delincuente sexual. ¿Puede entender por qué la gente en nuestro público ve esto como una decisión de alguien que no está en contacto con la realidad? No vivimos en Marte, no. Pero suena como si así fuera. Sí, entiendo. El monseñor Scicluna sostiene que Kisle pudo haber sido expulsado mediante un juicio eclesiástico, un proceso que habría tardado años. Había un sistema, un procedimiento según el cual solo se podía reducir a alguien al estado laico después de un juicio penal. El procedimiento estaba allí. Era la decisión del obispo. Pero entiendo que los obispos buscaran una salida rápida, pues entiendo que el tiempo apremia en estos casos.
Hoy tenemos un sistema en el cual esas solicitudes se envían al Santo Padre, independientemente de la edad del sacerdote. Así que hemos avanzado y estoy muy agradecido por ello. Kisle fue laicizado, tal como denomina el Vaticano a la expulsión de la Iglesia, el 13 de febrero de 1987, un día antes de su cumpleaños número 40. Hoy en día, Kisle es un delincuente sexual registrado. Su carrera como pederasta no terminó en la Iglesia. Abusó de una niña en el 95 y ahora está libre tras una condena de prisión de 6 años. Lo vi en el estacionamiento de su edificio en el norte de California, donde vive con su esposa. Quería preguntarle sobre su pasado. ¿Cómo se sintió cuando el Vaticano no le dio permiso para dejar el sacerdocio? Eso fue hace mucho tiempo, me respondió, pero parece que fue ayer para Kathy Thompson. ¿Qué le dirías a él? Que vaya al infierno. ¿Por qué no se va ahora? A continuación, mientras el cardenal Ratzinger dejaba a los sacerdotes pederastas en la iglesia, se sorprenderán del perfil de sacerdotes que perseguía. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Este es el pan que nos viene del cielo y esta la copa de la vida eterna. El padre Thomas Reese es el tipo de sacerdote el que el cardenal Ratzinger veía como amenaza para la iglesia. El cuerpo de Cristo. Su crimen, publicar una revista. En 1998 me convertí en editor en jefe de la revista América, el semanario católico nacional publicado por los jesuitas en Estados Unidos. Traté de promover conversaciones, diálogos, debates en la revista sobre los temas que enfrentaba la Iglesia. Entre los temas, matrimonio homosexual y derecho al aborto, temas que le eran repulsivos al cardenal conservador, quien se veía a sí mismo como guardián de la doctrina de la Iglesia. Sabía que algunos de los temas que publicamos en América eran controversiales, pero siempre me aseguré de que contáramos con la opinión de quienes apoyaban la línea del Vaticano. Por ejemplo, incluso publiqué un par de artículos del mismo cardenal Ratzinger. A pesar de eso, publicar opiniones que diferían de la línea de la Iglesia se convirtió en motivo para despido a los ojos del cardenal Ratzinger. Es del conocimiento público que el cardenal Ratzinger pidió mi remoción. El debate abierto no es algo con lo que Joseph Ratzinger se sienta cómodo. Le preocupaba que la Iglesia mostrase un frente unificado y que todos supieran la posición de la Iglesia. Y si no estaba de acuerdo, se estaba afuera. La campaña de Ratzinger contra los sacerdotes que se apartaban de la estricta doctrina de la Iglesia fue tan virulenta que la prensa lo apodó el Rottweiler de Dios. Expertos en asuntos del Vaticano afirman que Ratzinger silenció, censuró o amonestó a decenas de teólogos durante su reinado en la congregación. Él fue la figura más polarizante del universo católico. Creo que los conservadores católicos lo veían como su campeón defensor, y para los católicos liberales era el Darth Vader del mundo católico. El cardenal Ratzinger fue apasionado en acallar en disenso, pero nunca hubo ninguna indicación pública de que fuera igual de apasionado en expulsar a los sacerdotes pederastas. He visto evidencia de esto como clérigo. El Vaticano está más interesado en nuestros pensamientos que en nuestros actos. Es lo que más les preocupa, están obsesionados con ello. Para Ratzinger, la cura de la crisis de abuso sexual era seguir fielmente la doctrina de la Iglesia. Para él, ser más estricto en la fe, la ortodoxia y la propia espiritualidad serían necesariamente el primer paso para curar cosas como licencias y abuso sexual por parte de los sacerdotes. Padre, escucha las súplicas de la familia reunida ante ti. Fue así que el padre Reese era considerado una amenaza para la Iglesia y aplicó todo el peso de su autoridad. Sin embargo, para un sacerdote pederasta, la historia sería diferente. En 1989, el obispo Daniel Ryan condujo 45 minutos al norte de su diócesis en Springfield, Illinois, hasta este pueblo, Lincoln. Vino a visitar a uno de sus sacerdotes, un sacerdote que vivía aquí, en prisión. En 1985, el padre Alvin Campbell se declaró culpable de varios cargos de abuso sexual de niños de hasta 11 años. Fue sentenciado a 14 años en prisión. Matt McCormick fue una de las víctimas del abuso de Campbell. Nunca paso por esta escuela, ni por esta iglesia.
A partir del 7º grado, Campbell abusó de McCormick en la capilla de la escuela, la rectoría e incluso aquí. Este es el confesionario. Este es el confesionario. Y él se sentaba allí. Reservado solo para confesión cara a cara.